Estamos en transmisión, han llegado al estudio nuestro invitado y amigos, estamos en comunicación en vivo desde 3T Radio. Es un honor recibir para nosotros recibir a Eduardo Lualdi, director de la revista Cuadernos y coordinador del Foro Patriótico y Popular. Eduardo, buenos días. Buenos días, y el honor es mío y muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar acá con ustedes. Bueno, Eduardo, queríamos conversar con vos y acerca de unos temas que vos tenés un profundo conocimiento y que nos interesa mucho en este momento de la Argentina, tener a mano en la discusión cotidiana, sobre todo cuando vemos de los medios de comunicación grandes, que caben en un teléfono los medios de comunicación grandes. Los más grandes de todos caben en la palma de la mano. Y nos hablan acerca de una patria que no tenemos que defender, que es lo mismo, no sé, por ejemplo, llevar una bandera inglesa en una remera, en una gorra, o de que tenemos que vender nuestros recursos para estar mejor desde lo salarial, desde lo económico. ¿Qué cosas nos traes hoy para contar en ese contexto de la Argentina? Yo les agradezco mucho que la invitación, porque este es un tema que no suele conversarse en los ámbitos populares, que es el problema del abordaje de la defensa nacional. Ahora, si vos me permitís, siempre que nosotros nos invitan a un lugar o a dar una charla, lo primero que hacemos es referenciar a dos personalidades que tienen que ver con la historia nuestra. Por supuesto, por favor. Bueno, uno es el hombre precursor de nuestra revista de cuadernos, Mario Gulich. Mario fue el creador del primer satélite argentino. Dicho por quien es el numen del desarrollo aeroespacial argentino, Mario es considerado el padre de todo el proyecto aeroespacial argentino. Un gran científico, un gran patriota, un hombre que desgraciadamente murió muy joven, a los 50 años. Cuando se produce la traición del menemismo al proyecto del Frejupo y comienza las privatizaciones que Menem llevó adelante y que destruyeron gran parte del patrimonio nacional, Mario nos convocó con la idea de una publicación de temas nacionales, que justamente es Cuadernos, pero un infarto lo mató muy joven, a los 50 años, y él no tuvo posibilidad de verlo. Nosotros al principio quedamos, vamos a decirlo, huérfanos, guachos, y tardamos un tiempo largo en retomar la idea de él, que finalmente se concretó en la salida de la revista. Y el otro hombre que nombramos, y esto viene también en relación a la ciudad de La Plata, es el teniente coronel Adolfo César Filippo, que fue con grado de capitán, fue el líder de la revolución del 9 de junio del 56 en La Pampa. Él es oriundo de La Plata, él nació acá en La Plata, era platense y... Bueno, acá se va a enojar el amigo que es Gimnasia, pero Cacho era pincharrata, así que era fanático de Estudiantes. Bueno, todos tenemos defectos, ¿no? Bueno, Cacho fue un líder revolucionario que acompañó al teniente general Juan José Valle en la Revolución Democrática del 9 de junio del 56, que fue una revolución contra la dictadura de Aramburu Rojas, que buscaba la recuperación del sistema constitucional y la vuelta del general Perón, que había sido derrocado en septiembre del 55. Así que siempre, antes de empezar nuestras intervenciones, traemos a la memoria a Mario, un gran y extraordinario científico argentino, uno de los creadores, el creador del primer satélite que hoy pretende liquidarse a través de liquidar ARSAT, la empresa satelital argentina, y Adolfo Filippo, que era un modelo de militar patriota, democrático, que se opuso a todas las dictaduras, que sufrió cárcel, que sufrió tortura, y que hoy, si viviera, estaría en la oposición a esta política de entrega nacional.
Bueno, eso quiero presentarme de esa manera, a través de ellos. Justamente uno de los motivos de esta radio, de hacer esta radio, era rescatar en la memoria popular a las personas que están olvidadas y que merecen tener un lugar en el día a día. Hace poquito charlábamos cuando hablamos con Horacio Micucci, el por qué La Plata no tiene un monumento a Cartier en la Plaza Moreno. Y bueno, esto que nos decís de Adolfo Filippo y de Mario Gulich, ya anoté para después. Te agradecemos esa parte porque son cosas que no conocemos y que deberían estar en los nombres de nuestras calles. Acá tiene número, pero si pudiesen tener un nombre, no sé, la rotonda, ¿por qué no se llama la rotonda Filippo, no la de 44 y ruta 36, por ejemplo? Bueno, por eso entonces, gracias, y es uno de los motivos de esta radio. Está lleno de héroes ocultos. Ahí don Julio González, que fue secretario legal y técnico de la presidencia con Isabel Perón, que es también fundador de Cuadernos y del Foro, tiene una expresión que dice que con los héroes pasa, como dice el Martín Fierro, no son todos los que están, ni son todos los que son. Porque hay muchas estatuas que reivindican héroes que no existieron o en realidad no fueron héroes, y muchos hombres del pueblo que no son conocidos, son completamente ignorados y olvidados. En el caso de Mario Gulich, hay que ser sincero, sus compañeros hicieron un esfuerzo por recordarlo y el Instituto de Altos Estudios Aeroespaciales de la Universidad Nacional de Córdoba y vinculado a la Fuerza Aérea Argentina, hace unos años se le impuso el nombre de Mario Gulich para recordarlo. En el caso de Adolfo Filippo, nosotros hemos hecho un trabajo histórico importante y su resto ahora descansa en La Pampa, donde él protagonizó la revolución. Hay una calle que lleva su nombre y ahora estamos constituyendo la Comisión Nacional de Homenaje a Filippo. Están invitados desde ya a integrarla. Por supuesto. Con la idea de que este legado democrático y patriótico de Filippo se transfiera a las generaciones futuras. Bueno, hasta acá la presentación. Muy bien. Bueno. Bueno, yo, mirá, vengo con el apunte para ordenarnos. La ciudad de La Plata, voy a citar 3 o 4 cosas que después vamos a ir viendo cómo silvanan en el tema de la defensa nacional. Si bien esto que voy a decir no es propiamente La Plata, es Ensenada, pero en aquella época era una unidad, no había una divisoria urbana. En Ensenada se produce el primer desembarco inglés, en la primera invasión. En realidad no es una primera, es la primer parte de la invasión que va a marcar 1806-1807. Y acá hubo el primer enfrentamiento con los ingleses que desembarcaron. Después, producto de las condiciones geográficas del Arroyo El Gato, que ahora lo han entubado, creo que lo han entubado todo. Lo han domado, sí, sí. Bueno, era una zona, un gran lodazal, y los ingleses se hundían y los cañones se hundían, y entonces tuvieron que retirarse, además por la resistencia del fuerte, y volvieron a los barcos y desembarcaron en Quilmes, que tampoco es tan lejano. En aquella época las distancias eran relativamente diferentes a como las medimos hoy, porque no había nada, era todo campo. Y acá trajimos este libro que hay que leerlo porque es muy interesante. En La Plata se produce una gran huelga de jornaleros que Mon describe muy bien. Estamos hablando del libro La ciudad de las ranas de Hugo Alconada Mon. Él describe acá una huelga muy grande de jornaleros que hubo en La Plata y señala una cosa, él lo hace para criticar la política de Milei, que los jornaleros no hicieron una huelga por condiciones de trabajo de ellos o por mejora de salarios de ellos, sino que hicieron una gran huelga para reclamar. Ellos trabajaban 16 horas por día, los 7 días de la semana, no había descanso, para reclamar que las mujeres y los niños, que también trabajaban 16 horas por día, 7 días a la semana, cobraran el mismo salario que ellos porque cobraban la mitad.
Haciendo el mismo trabajo cobraban la mitad. Sí, efectivamente, niños y mujeres. Quiero decir que la lucha social, la lucha por las necesidades del pueblo, acá encuentra una referencia que también hace a lo que después vamos a ver tiene importancia en las cuestiones de la defensa nacional. Bueno, acá se protagonizó una de las jornadas más grandes de la revolución del 9 de junio del 56, que fue el combate en el Regimiento 7. Acá hubo enfrentamiento militar entre las fuerzas patriotas y las fuerzas que respondían a la dictadura de Aramburu Rojas. Acá nomás, estamos a pocos kilómetros en la localidad de Arana. Exactamente. En ese momento estaba en La Plata. Es la plaza. Ah. El Regimiento 7 estaba ahí. Claro. Estaba digamos, en 19 y la calle 20 y entre 50 y 54. Eso era todo el regimiento. Efectivamente. Y acá en La Plata, en el año 1944, el general Perón, entonces coronel todavía, da una conferencia, que es una conferencia sobre la defensa nacional, que se ha vuelto un clásico en el estudio del tema de la defensa nacional, porque Perón plantea ahí lo que constituye el corazón de una política de defensa nacional, que muchas veces nosotros asociamos al instrumento militar, es decir, a las Fuerzas Armadas, pero la política de defensa nacional es una política de conjunto que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la educación y que tiene un elemento, no el principal, que es el instrumento militar, que desde ya es clave porque hace a cómo se ejecuta la defensa nacional. Si yo tomé estos casos, lo de las invasiones inglesas, lo de la lucha social de los jornaleros, la revolución del 9 de junio del 56 y la conferencia de Perón, que parecen aislados, que parecen separados, solo unidos por el relato histórico, pero que cuando avancemos en la conversación vamos a ver cómo están vinculados unos a otros, cómo explican esto, lo de la defensa nacional. Yo entiendo que todos nosotros tenemos una lucha común, que es la lucha por un país independiente, soberano. Nosotros reivindicamos aquello que dice el Acta de la Independencia, una nación soberana de todo dominio extranjero. O Belgrano diría, ni amo viejo, ni amo nuevo, ningún amo. Es decir, esa sería una línea estratégica, una línea madre para establecer de qué estamos hablando. Hablamos de un país en el que la riqueza que produce nuestro pueblo vaya a satisfacer las necesidades del pueblo y no sea apropiada por monopolio extranjero o por los grandes latifundios terratenientes, muchos de ellos extranjeros, que se llevan la riqueza mientras el pueblo padece hambre, desocupación y miseria. Es palpable que esto no es así, que la Argentina no es un país independiente, es un país dependiente. No solo es un país dependiente, sino que además es un país con parte de su territorio ocupado. No me refiero solo a las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich, sino que los ingleses pretenden colonizar 5 millones de kilómetros cuadrados argentinos. Hoy el concepto de territorio no solo se refiere al continente, la plataforma marítima. Claro, el continente. Ahora el concepto de territorio abarca la parte terrestre, pero también el sector marítimo, que en el caso argentino son muchos millones de kilómetros cuadrados y una enorme riqueza, no solo de pesca, sino que tiene recursos de petróleo o hidrocarburíferos, tiene probablemente tenga recursos de gas y además tiene lo que se conocen como nódulos metálicos, polimetálicos, de enorme riqueza de minerales en la plataforma. Nuestra plataforma es muy extendida y es muy rica. La pretensión inglesa además afecta la proyección antártica. El sector antártico argentino que pretendemos nosotros a incorporar a nuestra soberanía es casi 1 millón de kilómetros cuadrados, 900 y algo miles. Esa pretensión inglesa que se apoya en Malvinas, Georgia, Sandwich, compromete 5 millones de kilómetros cuadrados
y además tiene importancia porque incide sobre el litoral marítimo argentino, que son unos 6.800 kilómetros de extensión según los últimos estudios, y además impone su importancia sobre el estuario del Río de la Plata, clave para el ingreso a los ríos interiores que penetran hasta el corazón de América del Sur, porque por el río Paraná, ascendiendo, vos llegás al Mato Grosso en Brasil y por el Bermejo y el Pilcomayo vas hasta el Mutún en Bolivia. Es decir, los ríos interiores unen toda América del Sur hacia el Paraná deriva al Río de la Plata y el Río de la Plata al Atlántico Sur. Estamos hablando de un problema estratégico de la nación, un problema que, aunque a veces no se ve en lo inmediato para el hombre común, sí tiene mucha importancia en las condiciones en las que vive nuestro país y las condiciones que nos imponen los distintos imperialismos que destruyen nuestra capacidad soberana. ¿Qué es la soberanía? Sería una pregunta que nos solemos hacer. Bueno, yo creo que una definición sería que soberanía es la capacidad que tiene nuestro pueblo de decidir todos los aspectos de su vida, de qué gobierno quiere, de qué manera quiere producir, de quiénes son los propietarios de los medios de producción. Si la soberanía es la capacidad que tiene el conjunto de los habitantes del suelo argentinos y de las naciones originarias y los hermanos latinoamericanos que viven en nuestra patria, de decidir su vida y el futuro de su vida. Yo lo definiría así. Es la capacidad que tiene el pueblo de decidir no solo qué aspectos de su vida, sino qué produce, cómo produce y cómo se distribuye lo que se produce. Para que la riqueza que produce el pueblo atienda las necesidades del pueblo, para que cada hombre entregue al conjunto de la sociedad lo que sus capacidades le permiten y el conjunto de la sociedad satisfaga las necesidades de todos los que habitan este suelo sin que nadie pase por privaciones. Este es un país extremadamente rico. Hablan de que hay más de 500.000 millones de dólares que se han sacado de este país en el último tiempo. Solo pensar en una pequeña proporción de ese dinero se satisfacerían montones de problemas. Y no un país donde llegamos a viejos y no tenemos ni siquiera una jubilación que nos permita comprarnos los remedios para atender nuestra salud, como está pasando hoy. Mira, ahí te puedo hacer un alto en la... vos decías la soberanía, ¿no? La definías. Y estás pintando un escenario de falta de soberanía que tenemos acá en esta región. Estamos hablando desde Melchor Romero, esto es el corazón del cordón verde del Gran La Plata, y nos contaban campesinos, amigos, oyentes, muchos de la radio, que esta última parte del verano, o sea, el fin de noviembre, principio de diciembre, hubo mucha tirando verdura. Porque al no decidir qué producir y que el Estado haya importado alguna verdura, alguna fruta del exterior, sobre todo de Brasil, los precios quedaron por el suelo. Entonces, hace unas semanas veíamos tirados a las veras de las rutas pepinos, lechugas, zapallos, etcétera. Eso que vos decías, qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye lo que se produce. Bueno, acá está faltando eso. Y ligándolo a lo que estabas planteando, ¿a qué vamos con una economía que va para ese lado? ¿A dónde nos lleva una economía que va para ese lado? Bueno, vas a esta Argentina que tiene más de, por el INDEC, 50% de pobre, o por el estudio de la UCA. Nosotros tenemos una opinión de que es mucho más alta la pobreza, porque en las mediciones de pobreza están ausentes una cantidad de cuestiones. Por ejemplo, no están los alquileres. No entra el alquiler en las consideraciones entre el salario y pobreza. Y hoy un alquiler, yo no conozco acá la zona, pero el promedio de alquiler en los centros urbanos está en 350.000 para arriba.
mientras un salario está en 350.000. Por lo tanto, vos ahora, cada vez tuviste oportunidad de recorrer no solo la capital federal. Yo he estado hace poco porque ahí vive la viuda del teniente coronel Filipó, la hemos ido a visitar en Mar del Plata y hemos visto gente durmiendo en la calle en Mar del Plata, cosa que no veíamos porque ya no pueden pagar los alquileres. Es decir, es la destrucción de la economía desde el punto de vista del pueblo. Lo que pasa es que lo que vos incorporás, que sería el tema de la producción agraria, tiene un primer problema, que es el problema de la tierra, que es quiénes son propietarios de la tierra y quiénes usufructan la tierra en relación a la producción de los campesinos, los chacareros, y eso cómo se disfruta en el conjunto de la sociedad. Del punto de vista de la defensa nacional, ya lo voy a plantear, el problema de la tierra es clave, porque la Argentina es un país que tiene, desde el punto de vista continental, casi 2.900.000 kilómetros cuadrados. Y tiene una historia, o tiene un fenómeno que no existe en otros países, que es enormes o gigantescos latifundios de 200, 300, 500.000 hectáreas, 1 millón de hectáreas, o algunos como los de la Patagonia de 9 millones de hectáreas. Eso prácticamente no existe en ningún país del mundo, donde un núcleo grande de esas tierras son retirados de la producción para mantener alto el precio del arrendamiento de la tierra, lo que hoy implica que, por ejemplo, un productor entregue el 40% de la producción libre de paja y polvo al dueño de la tierra, que no hace nada porque no interviene en la producción. Son los herederos de aquella Argentina que reivindica Milei, que eran los que tiraban manteca al techo y tenían la vaca atada. Probablemente por ahí escuchaste el comentario, eso de que tenían la vaca atada era porque se llevaban la vaca en los barcos. Cuando iban a los prostíbulos de Francia, en París, los niños ricos se llevaban las vacas en los barcos para que la sirvienta o los sirvientes le ordeñaran la leche en el barco. Por eso ya tenían la vaca atada. Eso es literal. Es así, y tirar la manteca al techo no lo digo porque debe haber alguna señora escuchando y sería un poco desagradable, pero era un divertimento que tenían los niños ricos de tirar manteca al techo. Pegaban la manteca en el techo. Uy, qué gana de Carlos Zapallo. De Carlos Zapallo. Bueno, pero digo porque esa es la Argentina de la que habla Milei. Esa Argentina es la que se heredan estos propietarios de la tierra con latifundios monstruosos que hacen que, por ejemplo, la Patagonia esté prácticamente vacía. Ahora, bueno, ya que estamos mezclamos todo. No te quería desviar. Solo es que viene a caso, porque el gobierno de Isabel Perón, de María Estela Martínez de Perón, que fue derrocado el 24 de marzo del 76, creo que ustedes conversaron algo de eso con Horacio. Sí. Digo, Horacio es un compañero de trabajo porque es el coordinador de nuestro instituto de estudio. Tenía un proyecto de 500 ciudades en la Patagonia para establecer 500 nuevas poblados, y eso va acompañado de una reforma agraria, porque vos tenés que entregar la tierra en propiedad para establecer ciudades o pequeñas ciudades, porque bueno, esa sería una discusión sobre política urbana. Las grandes ciudades como Buenos Aires se vuelven incontrolables desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la comodidad, de la felicidad de la gente. Además permite que prolifere el narcotráfico. Bueno, Argentina tiene en realidad una mega ciudad que va de Rosario a Buenos Aires. La gran concentración está en esa mega ciudad de Rosario, con un bolsón, un cordón de pobreza que debe estar en los 400, 500.000 personas en Rosario y varios millones en Buenos Aires. El gobierno de Isabel tenía un proyecto de 500 nuevas ciudades en la Patagonia, que iba acompañado de una reforma agraria, entregando la tierra en propiedad, y eso estableciéndose alrededor de un sistema ferroviario que era el tren transpatagónico, que era un proyecto militar. Y ahora explico por qué. Que arrancaba un tren de Tierra del Fuego y ascendía hasta Quiaca, y después los peines, lo que llaman los peines ferroviarios, salían para unir las provincias. Es importante porque el ferrocarril que destruyó Menem y que ahora también quieren privatizarlo, es clave desde el punto de vista de la unidad territorial,
porque el ferrocarril es el que permite llegar hasta el último pueblo, del último lugar, abaratar los costos del flete, garantizar la producción. Si vos esa política la acompañás con el precio mínimo sostén en origen, para que el productor no esté a merced del mercado, como se dice ahora, vos le garantizás al productor que le vas a pagar lo que necesita para comer, para vestirse, para educarse, para atender su salud y para seguir produciendo. En una producción armónica porque, por ejemplo, vos ahora es soja, maíz, soja, maíz, soja, maíz, pero en realidad vos podrías plantar otras cosas. El girasol en la Argentina es muy bueno, la frecha es muy bueno. Podrías tener una producción armónica que no destruya la tierra y que permita que miles de familias vivan en condiciones dignas. Porque además el que es productor y tiene su tierra también puede criar gallina, puede criar cerdo. Es decir, vos resolverías el problema del hambre, el problema del hábitat, el problema de la producción, y a través de un sistema de transporte como planteaba el gobierno peronista, vos tendrías como hacer que toda esa producción se pudiese traer a los centros urbanos y a su vez exportar a los pueblos de América o a los pueblos hermanos, porque no tendrías necesidad de concentrar tu exportación en un país imperialista como ocurrió con Inglaterra durante mucho tiempo y ahora pretende atarse a la economía china, ¿no? Es decir, en la complementariedad de la economía. Bueno, yo me fui por... Es otro más de los motivos por el cual el golpe del 76. Claro, porque el 24 de marzo se iban a tratar algunos temas, entre ellos se iba a retirar el laudo británico del problema del canal de Beagle, porque eso era el laudo británico fue una cosa que el gobierno dictatorial de Lanusse le otorgó a Inglaterra y... O sea, para que nos entendamos, en un conflicto entre Argentina y Chile te ponían de juez a un inglés. Sí, eso lo decidió la dictadura de Lanusse. Y el general Perón ya tenía decidido, él muere antes, retirarse del laudo británico y ir a una negociación bilateral con Chile. Cuento porque me parece bueno que los oyentes conozcan que cuando le trajeron a Perón el problema de las islas Picton, Lennox y Nueva, es decir, el conflicto del Beagle, Perón se dio vuelta, lo miró a su edecán, el edecán militar, y le dijo, bueno, calcule la cantidad de dinamita que necesito para volar esas 3 islas y terminar el problema. Porque Perón tenía la idea de la unidad latinoamericana y en particular lo que se llamaba el ABC, Argentina, Brasil, Chile, y jamás iba a impulsar una guerra contra Chile. Además, Perón con el general Pujato empujaron la política de Antártica y Pujato era partidario de una Antártida compartida por Sudamérica, justamente con los chilenos que tienen proyección sobre la Antártida. Es decir, esto cómo se resuelven los problemas que hacen a la defensa común de las naciones en nuestra historia común de la emancipación americana de la vorágine o de la voracidad de las potencias mundiales. Yo lo que te quería agregar es que muchas veces cuando se habla de la defensa nacional se lo piensa como un problema de los militares. Bueno, yo hablé de la conferencia de Perón. Perón plantea que eso es un error, porque la defensa nacional tiene que ver con esto de la economía que estamos hablando, cómo se produce, qué se produce, cómo se distribuye lo que se produce, quién disfruta lo que se produce, cómo se establece la propiedad de la tierra, cómo se establece un precio mínimo sostén en origen para que el productor no viva a merced del capricho del mercado o de los grandes propietarios de tierra. Pero además la defensa nacional es al revés de lo que se plantea, es un derecho democrático del pueblo. El pueblo tiene derecho a armarse y prepararse para defender su patria. No es un privilegio, es un derecho. Ese derecho se estableció de distintas maneras. Y acá explico lo de 1806 y 1807. Porque esta es una de las cuestiones importantes que hacen a nuestra historia como país. Todos conocen que, más o menos, todos tienen una idea de que en 1806 vinieron los ingleses. A ver, todos no. Bueno. Tengamos en cuenta una cosa, nos van quitando cosas de nuestro pasado. Bueno. Entonces antes que Argentina se conforme como país, hubo invasiones de un país extranjero y los ingleses nos querían
Dominar. Dominar, sí, querían establecer el dominio de la corona inglesa. Descendieron, como dije, en Ensenada, después eso fracasó, fueron a Quilmes y entraron, recorrieron lo que hoy es Quilmes, Avellaneda, que en ese momento era Barraca al norte, cruzaron por el viejo Puente Galvez y entraron a la pequeña ciudad de Buenos Aires, capital del virreinato del Río de la Plata en ese momento. Cuando los ingleses entran, las fuerzas militares españolas se rinden sin combatir. Y el jefe político militar de entonces, el virrey Sobremonte, se va, abandona la ciudad. La ciudad queda a merced de los ingleses, y los ingleses toman la ciudad. No era la ciudad que conocemos hoy, era mucho más pequeña, no estaba donde está la Casa Rosada, en realidad estaba el fuerte, y el río llegaba hasta lo que hoy es la Casa Rosada. Todo eso se le ha ganado al río, ¿no? Pero el río llegaba hasta lo que hoy conocemos como atrás de la Casa Rosada, todavía un resto del fuerte está todavía en el museo histórico ahí de la Casa de Gobierno. Por lo tanto, los ingleses tomaron la ciudad sin disparar un tiro. Eso provocó la indignación de una población, eran unos 40.000, y empiezan a conspirar los, yo no diría porteños, porque no eran solo porteños en ese momento, era una mezcla mayor de habitantes, porque había de distintos lugares del norte, sobre todo. La parte sur no, porque estaba en manos de los pueblos originales. 20.000 que eran 10 van a venir a ofrecer sus lanzas para combatir al invasor inglés. Eso está documentado. Sí, claro, 20.000 jinetes, porque los originarios eran grandes jinetes, producto de que los españoles, cuando fracasaron en sus primeras incursiones, dejaron abandonados los caballos se reprodujeron a granel, y entonces habían aprendido a domar la caballada y se volvieron grandes jinetes. 20.000 jinetes se ofrecieron para combatir a los ingleses. Empiezan a organizarse fuerzas militares populares. Ahí nace el primer regimiento, que es histórico, el regimiento de patricios. Nace el primer regimiento de negros y mulatos se llamaban. Nace la primera caballería, los húsares de Pueyrredón. Y con las tropas que trajo Liniers de Montevideo se produce una unión de estas nuevas milicias populares y las fuerzas militares de Liniers, y el 12 de agosto se produce la reconquista de la ciudad de Buenos Aires. Los ingleses son derrotados y son detenidos. Esto es importante, porque acá nace una fuerza militar popular. Pero más importante es lo que pasa 2 días después, porque yo a veces escucho que las autoridades de distintos sesgos se fastidian por la cosa popular en las calles, por la pueblada. Pero el 14 de agosto se intenta hacer un congreso, un cabildo, donde los que se habían rendido, políticos, militares, los que habían jurado, que además juraron fidelidad al rey de Inglaterra, fueron todos a arrodillarse a la catedral a jurar fidelidad al rey de Inglaterra. Y Sobremonte querían adjudicarse el triunfo del 12 de agosto, que había sido un triunfo popular, porque eso había sido hecho por los habitantes de Buenos Aires. Y ahí ahí la gente, los patasucias llamaban, porque no tenían zapatos, andaban en pata, toman ese cabildo por asalto, destituyen a todas las autoridades políticas, lo designan a Liniers jefe de armas y le avisan al virrey Sobremonte que ni se le ocurra venir a la ciudad, porque si pisa la ciudad lo fusilan. Es decir, se produce un primer gobierno de características populares. Como los ingleses no se retiran por completo, la Armada inglesa sigue bloqueando el Río de la Plata, y se tiene conciencia de que van a volver los ingleses con una unidad militar mayor. En 1806 trajeron 1.600 soldados, en 1807 trajeron 10.000 soldados. Se convoca al pueblo de la ciudad de Buenos Aires a la autodefensa. Y se produce un fenómeno extraordinario, que es, en una ciudad de 40.000 habitantes, 10.000 se presentan para incorporarse a las nuevas fuerzas militares. Cambió de tal manera la fisonomía de Buenos Aires
que Buenos Aires, que era una ciudad pequeña, tranquila o relativamente tranquila, de poca agitación, salvo el puerto y el contrabando, que ya era normal, tiene que cambiar sus horarios, porque de 6 de la mañana a 8 de la mañana estos 10.000 hombres de la ciudad hacían ejercicios militares. Y nace la nueva fuerza militar. Por eso Mateu, que después va a ser miembro de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno, describe esto diciendo que los oficiales dispersos de los ejércitos de tierra y mar, en ese momento no existía la aviación, los oficiales dispersos de tierra y mar y el ejército ciudadano se unen y enfrentan y derrotan al invasor inglés. Cosa que en 1807 se produce enfrentando a lo mejor de las tropas inglesas de ese momento. Eran las tropas que venían de someter a la India, venían de masacrar al pueblo indio en la conquista inglesa de esa nación. Entre ellos, los famosos fusileros del rey, que era la tropa de élite, la mejor tropa que tenían los ingleses. Lo que serían hoy los Marines, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Si queremos hacer un paralelo para entenderlo, los Marines norteamericanos, sí. Esa tropa sufrió un 80% de bajas, entre muertos y heridos, y su jefe, el coronel Crawford, fue preso. Para tener una idea, una unidad militar que sufre un 40% de bajas es una unidad que ya está liquidada, no sirve más. Acá sufrieron el 80%. La derrota de 1807 fue humillante para Inglaterra. Es más, no figura en la historia inglesa. Los ingleses no asumen esa derrota porque es una de las derrotas más vergonzosas que sufrieron en sus fuerzas armadas. Peor que el Dunkerque, que lo muestra en la película, alguno que quiera verla, que fue la retirada inglesa, acorralada por los alemanes. Acá ellos trajeron lo mejor de lo mejor, con la seguridad de que el proyecto era tomar Buenos Aires y ascender hacia el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, y ir a Lima y tomar Lima. O sea, trajeron el ejército para hacer toda esa movida de una sola vez. Toda esa movida. Y acá en Buenos Aires hubo unos zaparrastrosos, para decirlo como fue, que dieron lo que se llama hoy modernamente combate en localidad, porque la estrategia militar que adoptaron los porteños fue la de no ir a un combate frontal, porque no estaban en condiciones de enfrentar a semejante fuerza preparada y además con experiencia militar. Los nuestros no la tenían. Hicieron lo que se llama combate en localidad y entonces hicieron un sistema de defensa de 5 líneas. Y acá voy a ir a la anécdota famosa del aceite hirviendo que le tiraban. Eran una primera línea de fusileros que estaban en las terrazas de Buenos Aires, una segunda línea de lanceros, una tercera de cuchilleros que eran niños que le cortaban los garrones a los ingleses, y una cuarta línea que no era aceite porque el aceite era muy caro como ahora, le tiraban agua hirviendo a los ingleses las mujeres. Y la última línea, cuando las tropas iban hacia lo que hoy es la Casa de Gobierno, el fuerte, los criollos habían escondido cañones se llaman talegos, son grandes bolsas de hierba de unos 100 kilos. Adentro de esas bolsas de hierba había cañones, y cuando los ingleses avanzaron sobre lo que se llamaba Plaza Mayor, hoy Plaza de Mayo, fueron sometidos a fuego grañado de los cañones y las metrallas de esa época, con bajas espantosas. Como dije, la unidad mejor calificada de Inglaterra sufrió un 80% de baja. Esto es importante para tener en cuenta esto que digo: la defensa es un derecho, que es el que el pueblo de Buenos Aires se arrogó para enfrentar a los ingleses cuando las autoridades militares y políticas españolas se habían rendido. Y el nacimiento de las nuevas fuerzas militares es lo que dio lugar a la posibilidad que 3 años después los patriotas tomaran el gobierno y constituyeran la primera Junta de Gobierno Patrio. Si tuviera hoy que explicar qué fue la primera Junta de Gobierno Patrio, para traducirlo a términos políticos actuales, y era una multisectorial.
porque Saavedra era militar, Moreno era un abogado revolucionario, Belgrano era un estadista económico, un hombre preparado en varios campos de la política y la economía. Después Belgrano se transformó en militar. Larrea era comerciante, Alberti era cura, es decir, había en esa junta militares, políticos, intelectuales, comerciantes, sacerdotes, que constituyen la primera junta de gobierno y es el inicio del proceso de independencia último, que va de 1809 con la revolución en Chuquisaca y La Paz, que en realidad es el principio del último proceso de independencia americana, y termina, normalmente se dice en 1824 en la batalla de Ayacucho. En realidad la batalla de Ayacucho es la más importante, pero después se lo derrota a Olañeta, se me acaba de ir el nombre de la batalla, en 1825 en una batalla en el Alto Perú, y en 1826 los patriotas chilenos recuperan el último bastión, que es la isla de Chiloé, donde los españoles esperaban volver a ingresar sus tropas para invadir América del Sur. Es decir, que el último periodo de la guerra de la independencia va de 1809 a 1826. Y ahí se produce esa fusión entre pueblo y ejército, y donde aparece, donde efectivamente el derecho de la defensa, el derecho a armarse, es un derecho democrático del pueblo, no un privilegio de un sector o una casta. Esto es lo que hoy es un ejército profesional. Y en Tumuzla, tenés razón. La batalla esta de 1825, que termina que corona la independencia hoy boliviana de el Estado Plurinacional de Bolivia, es la batalla de Tumuzla, donde es derrotado Olañeta, que era un ultra españolista, era un sector ultra reaccionario. Bueno, quiero decir que esto es importante porque esta es la tradición que recoge Filippo en La Pampa. No solo es en La Pampa se produce esto, porque hay otras. Acá se habla mucho de la política. Milei habla mucho de la Argentina rica de principios del siglo XX, ¿no? Sí, a veces se confunde con las fechas, pero en general se refiere a esa. Se refiere a la Argentina oligárquica de principios del siglo XX. En realidad es fin del siglo XIX, 1890, 1880 en adelante, y principio del siglo XX, 1900. Claro, ahí viene esto es el periodo de fundación de la ciudad de La Plata. Pero la política esa de la que habla Milei, que es una política que va a terminar empalmando con los ingleses. La Argentina va a ser considerada una perla de la corona británica, dicho por los ingleses en ese momento. Va a derivar en 3 revoluciones: la revolución de 1890, la revolución del Parque, la revolución de 1893 y la revolución de 1905. Eso Milei no habla. Y era una situación en la que el 94% de la población era pobre. Es esta Argentina de los que tiraban manteca al techo y de los que se llevaban la vaca atada en el barco cuando iban a los prostíbulos de París a dilapidar el dinero que producían miles de trabajadores del campo y la ciudad. Y va a tener además un periodo de enormes y grandes huelgas portuarias de las distintas albañiles, de los distintos oficios que se practicaban, pero va a tener la gran rebelión de Bacena de 1919, que es una insurrección popular que fue reprimida a sangre y fuego. Ahí la embajada norteamericana habla de más de 1.200 muertos. Esta cifra no es aceptada en la historia argentina, pero la embajada norteamericana, que tiene sus informantes, envía a Washington un comunicado, dice 1.200 muertos, 5.000 heridos y 50.000 detenidos. Y va a tener otro estallido, que es la rebelión en la Patagonia, en 1922, lo que se conoce como la Patagonia rebelde, y otros llaman la Patagonia trágica. Ahí sí está constatado el asesinato de 1.200 obreros rurales por el ejército argentino, en connivencia con
los intereses británicos de control de la Patagonia. Es decir, esto es importante para pensar hoy el problema de la defensa nacional. Yo me voy por la rama, pero discúlpeme, pero suelo ser bastante charlatán. Es decir, si nosotros pensamos en la necesidad de una nación independiente, de acuerdo a la premisa de nuestros congresales de Tucumán, de una patria libre de todo dominio extranjero, o como diría Belgrano, ni amo viejo ni amo nuevo, de lo que estamos hablando es la necesidad de la confluencia patriótica y de la confluencia popular. Si son dos movimientos que en la Argentina tienen que unirse para poder abrir curso a esta nueva independencia. Uno es el movimiento nacional y el otro es el movimiento democrático. El arte de nuestros enemigos es dividir estos dos movimientos. Cuando el movimiento nacional va por un lado y el movimiento democrático va por otro, lo que viene es un periodo de frustración. 1930 el golpe contra Irigoyen, 1955 el golpe contra Perón, 1966 el golpe de Estado contra Ilia, 1976 el golpe más cruel que ha conocido la historia argentina. Y ahora esto que tenemos, este personaje que tenemos en el gobierno Milei, se basa también en la división del pueblo y en la división de estos dos grandes movimientos. Ahí, si me permitís, estamos en conversación con Eduardo Olvaldi, director de la revista Cuadernos y coordinador del Foro Patriótico y Popular. ¿Podemos hacer un corte y ya que viniste a la actualidad, en el próximo volvemos a este tema? Por favor, y completamos los 4. Nos quedamos muy interesados con lo de las invasiones inglesas, falta lo de Filippo, no te vamos a dejar ir así nomás, vas a contar todo lo que quieras contar, pero vamos a hacer un corte, una quebrada, como diría otro conductor, y volvemos con más desde abajo entre esta radio. Podés mandarnos tu mensaje a los 21-656-1056 o a nuestras redes sociales, que ya sabes cuáles son, Radio 3T en Instagram o al canal de WhatsApp 3T Radio. Bueno, vamos a la música y volvemos con más conversación con Eduardo. Bueno, continuamos desde abajo. Estamos con Eduardo Olvaldi, director de la revista Cuadernos y coordinador del Foro Patriótico y Popular. Habíamos quedado en el primer bloque con estos 4 temas, 4 puntos nodales, decías, de la defensa nacional, y pasamos ya por el de las invasiones inglesas, y ahora... Bueno, yo lo que trato de transmitir es esta idea de la unidad patriótica y popular. Porque si nosotros queremos una nación soberana, una nación donde nuestros hijos puedan educarse y criarse felices, nuestros viejos sean felices, esa es una nación, además con las riquezas que tiene la Argentina, que está en la mira de todas las potencias mundiales. La Argentina tiene petróleo, la Argentina tiene gas, la Argentina tiene uranio, la Argentina tiene oro, ahora se lo están robando escandalosamente. La Argentina, por ejemplo, yo doy un ejemplo para que se comprenda la importancia de defender el patrimonio nacional. Solo con el pescado que se tira por la pesca ilegítima que se produce en nuestras aguas, se podría dar de comer a toda la nación argentina. Eduardo, Gratis. ¿vos sabés por qué es tan caro el pescado para nosotros? ¿Por qué no comemos pescado? No comemos pescado porque se destruyó en la década del 90 la política pesquera que tenía base en tierra. Antes se llama pesca fresquera. Los pequeños barcos de pequeños pescadores pescaban en las aguas territoriales de Argentina y volvían a tierra. Eso daba lugar al trabajo a los obreros del pescado, los fileteros, que eran expertos en limpiar el pescado y producir el almacenamiento. Había unos 15.000 obreros de la pesca en Mar del Plata
y eso después llegaba al país, aunque este no es un país de cultura de comer pescado, pero si vos tuvieras pescado, lo comerías. A ver, si tuviese al mismo precio y la misma cercanía el pescado que el pollo y que la carne, y te comes unos filetes de merluza. Efectivamente. Pero no hay, uno, por ejemplo, de acá, en el Romero, para comer pescado tiene que ir o hasta Abasto, que hay una pescadería, o al centro. Bueno, eso vuelve al primer dicho, qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye lo que se produce. Ahora, se puso el centro en las congeladoras, esos pescan mar adentro y producen todo arriba del barco, y eso se va directamente a Europa. Yo, por mi vida como director de la revista, he hablado con gente que ha ido a España y dice, voy a España, España es famosa por sus mariscos, voy a comer un langostino español, y entonces le traen un langostino que nosotros acá no lo vemos ni en foto. Y el tipo dice, pero qué maravilla este langostino. Dice, qué raro que usted diga eso, porque este langostino es argentino. Si lo que se pesca acá, disfrutan en España. Nosotros acá no lo vemos ni en película. Es cómo se produce, cómo se distribuye lo que se produce, es lo que dijimos al principio. Ahora me perdí de que veníamos arrancando. Yo lo que quiero decir que la soberanía incluye la soberanía territorial, incluye la soberanía alimentaria, incluye la soberanía sanitaria. Por ejemplo, la importancia de producir medicamentos en el propio país para no tener que depender de empresas extranjeras. Incluye la soberanía tecnológica. Mario Gulich fue un hombre que defendió la independencia tecnológica al crear el primer satélite argentino. Argentina es un país que tiene un gran progreso en la cuestión satelital, ahora está en discusión porque se intenta liquidar la empresa productora que es ARSAT. Como que la Argentina ha tenido un desarrollo propio en el campo atómico, muy avanzado, más avanzado que muchos países del mundo. Nosotros llegamos al proceso de uranio completo, y nosotros acabamos y creamos un pequeño reactor que es el CAREM, que ahora hay un escándalo porque se habrían robado los planos del CAREM. Sí, lo vi, lo comparenté mucho a las películas de espionaje. Claro, pero el CAREM tiene una gran cosa, que es un pequeño reactor. Por ejemplo, se llaman modulares porque se pueden conectar unos con otros, a diferencia de los gigantescos reactores como, bueno, por ahí la gente, los compañeros que están escuchando recuerdan lo de Chernobyl, o ven esos gigantes en las películas norteamericanas, esas chimeneas gigantes que entendemos de las centrales atómicas, que esos son un peligro porque una falla en esa central puede producir un desastre, como fue el de Chernobyl, que implicó la muerte de miles y la destrucción de una ciudad entera. En cambio, este es modular, pequeño, puede abastecer una ciudad de, creo, si no recuerdo mal, hasta 6.000 habitantes, una conexión modular de muchos canes hasta podía producir agua caliente para toda la Patagonia, con lo cual cambiaría las condiciones de vida en la Patagonia. Creo que llevaría el agua a 120 grados, lo que permitiría calefaccionar todas las casas de la Patagonia de manera gratuita. Es decir, la independencia tecnológica en manos de un gobierno patriótico y un gobierno popular permitirían rápidamente el mejoramiento de las condiciones. Y eso implica la necesidad de defenderlo. La mejor defensa, por eso digo que la defensa es un derecho democrático, el derecho que la tiene a ejercer todo el pueblo, y esto es lo que pasó en 1806, esto es lo que pasó en la Guerra de la Independencia, y esto es lo que pasó en la Guerra del Paraná, cuando los franceses y los ingleses nos invaden y se produce la batalla de la Vuelta Obligado y después los combates de San Lorenzo, Tonelero y Punta Quebracho, que se derrota a la flota franco-inglesa. Y también por el ejemplo negativo. También se aprende por nuestra penosa participación en el crimen de la Triple Alianza contra el pueblo paraguayo, que llevó al genocidio del pueblo paraguayo, la alianza militar de Brasil, Uruguay y Argentina, instigada por Inglaterra, que liquidó a un país que venía en un proceso de independencia completa
incluso con desarrollo industrial muy avanzado para aquella época, con ferrocarriles propios, con producción de armamento propia, con una política de tierra que hay que estudiarla, aunque los democráticos eran un poquito flojos, pero ellos tenían tierras comunitarias y el pueblo producía y disfrutaba la producción de manera común. Es decir, ese fue el país que destruimos. Y la última experiencia es la Guerra de Malvinas. También nosotros tenemos que aprender de aciertos y errores, pero sobre todo del heroísmo de los que pelearon en Malvinas, enfrentaron a la tercera potencia militar del mundo, asistida y apoyada por la primera, ¿no? Es decir, nosotros enfrentamos al Reino Unido de Gran Bretaña, a los ingleses, que fueron asistidos y apoyados por Estados Unidos, consentido por la Unión Europea, lo que hoy es la Unión Europea, y cuando la Unión Soviética, antecesor de Rusia, nos canceló los contratos y nos puso también en una situación más que complicada. Todos esos elementos, lo de Filipó, que vos me preguntaste en el corte, Adolfo Filipó, el triunfo de la revolución en La Pampa se basó en tres cosas: en el ejército, que él lideró porque él era capitán, en la participación de policías patriotas y en el armamento de los paisanos peronistas. Esa combinación hizo que el gobierno dictatorial fuera depuesto y se repusiera a las autoridades elegidas por el pueblo. ¿Por qué duró poco? Porque la revolución no fue así en todos lados. Acá en La Plata se combatió en el Regimiento 7, pero fue un combate al margen del pueblo. En La Pampa no, en La Pampa fue con el pueblo. Ellos reunían una fuerza. Cuando bajan las tropas, bajan los paisanos, como le decía él, bajan de Toay, Pico y van hacia Santa Rosa y logran juntar unos 500, es decir, logran juntar una unidad militar importante, se disponían a bajar a Bahía Blanca para derrotar a las fuerzas gorilas concentradas de la Marina en Puerto General Belgrano. La revolución termina porque es derrotada en Buenos Aires y su jefe, el teniente general Valle, en ese momento general, teniente general post-mortem, es detenido y va a ser fusilado días después, el 12 de junio. Es fusilado en donde ahora es el Parque Las Heras en la ciudad de Buenos Aires, que era la cárcel de Las Heras. En cambio, Filipó, cuando Filipó se entera de la derrota general de la revolución, se retira, va hacia San Luis. En San Luis él tiene un enfrentamiento cuando lo quieren capturar y es detenido en Mercedes. Ahí lo van a buscar, en ese momento regía la ley marcial. Mediante la ley marcial es que se fusiló al teniente general Valle, a Cogorno, a una cantidad importante de militares y civiles. Y a Filipó lo van a trasladar a Bahía Blanca para fusilarlo y jóvenes oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea sabotean el avión. Le ponen agua al tanque del avión y el avión no puede despegar. Y todo ese tiempo que tardaron en traer un nuevo avión para trasladarlo, Aramburu y Rojas dan por terminada la ley marcial y Adolfo Filipó no es fusilado. Nosotros publicamos la orden de fusilamiento que fue firmada por varios oficiales. Después ya viene una historia propia de película, porque Filipó es trasladado a Santa Rosa, en Santa Rosa prepara la fuga de la cárcel, estaba lleno de armas dentro de la cárcel, lo sacan de la cárcel y lo trasladan a la ciudad de Buenos Aires, a un cuartel que estaba en Ciudadela, en la ciudad de Buenos Aires. De ahí se escapa y se va a Montevideo, y el buque que lo llevó, un barco que lo llevó, lo tiró 2 kilómetros antes de la costa y el tipo llegó nadando a las costas de Montevideo. No, pero Netflix se queda corto. Sí, exactamente. No hay presupuesto para hacer una película de esas características. Tiene una vida de película, es un personaje, era un personaje además yo algo que recuerdo siempre, que fue campeón de tiro. Claro, sí, hasta viejo, ya de viejo era campeón de tiro. Era campeón de tiro, él era pentatlonista. Él era un atleta completo y era además muy buen esgrimista. Fue campeón panamericano de esgrima en representación del ejército y era campeón de tiro. Y él era el que él como preparó a los paisanos. Lo dijo en Plaza de Mayo, que fue un escándalo. Eso cuando dijo, muchachos, aprendan a tirar con escopeta, porque el que caza una vizcacha caza cualquier cosa.
dijo él. Y entonces todos los paisanos, cosa normal en el campo, tenían su escopeta. Y él había distribuido, las mujeres hacían los cartuchos, las máquinas de cartuchos, que son muy habituales, muy fáciles de hacer y de manejar, con lo cual había logrado componer una unidad militar revolucionaria importante para el momento, para la acción y para la época. Bueno, esto es la confluencia patriótica y popular. No hablamos de esto cuando hablamos de la defensa estructurada de una nación. Hablamos de la soberanía territorial, hablamos de la soberanía alimenticia, porque acá hay un tema muy importante, que es, hay dos concepciones militares. Una es la militarista, que pone el centro en la tecnología y el armamento, y otra es la de una que va desde la iglesia, San Agustín, a Bo Nguyen Giap, que fue el gran general de los vietnamitas que combatió a los franceses y a los yanquis y los derrotó, ¿no? A los japoneses, a los franceses y a los yanquis. Bo Nguyen Giap, que escribe el libro El hombre y el arma. En la relación del hombre y la tecnología, o hombre-mujer, acá sería el hombre o la mujer y el arma, mientras para uno el centro está en la tecnología del arma, para nosotros está en el hombre y en la mujer. Y la primer condición para tener gente capacitada y condiciones es la condición de vida. Si come bien, si no come bien, si está bien, si es de salud o si no lo está, si tiene donde vivir, si se ha educado, si disfruta de la cultura, es decir, quiere decir, si va a escuchar un recital, si puede leer un libro, puede ver una película, es decir, todo lo que hace a la vida íntegra de una persona. Eso es lo central. Como ves, lo central no es lo militar, lo central es las condiciones de vida de todo el pueblo, lo que permite que ese pueblo esté en condiciones, en principio, de salud para enfrentar o asumir la defensa de su país. Esa es la condición básica. Después viene todo lo demás, la preparación, como hicieron los porteños, que cuando los ingleses venían por la segunda vuelta en 1807, entraron todos como voluntarios a la fuerza miliciana y hacían entrenamiento militar 2 horas por día, a las 6 de la mañana a las 8 de la mañana. Entonces todo el pueblo aprendió a defenderse. Y cuando los ingleses avanzan y entonces había que distribuir el rol de la defensa, aparecieron los que sabían tirar con mosquete, los que podían combatir con lanza, los niños que podían usar los puñales y cortarle los garrones a los ingleses, y las mujeres que le tiraban agua hirviendo. Es decir, el rol de la defensa puede ser múltiple y puede ser combinado. El primer problema es una voluntad de lucha. Si yo tuviera que decir qué situación tenemos hoy, ahí está, sí, eso justo te quería... Bueno, mira, la primera cuestión es que Milei reivindica una Argentina sin soberanía. Yo entiendo que sobre la base de los fracasos anteriores y de no satisfacer muchas de las necesidades del pueblo, de una economía que estaba en ese momento mal, ofreciendo cosas que después se fueron demostrando no eran verdaderas, Milei obtuvo el triunfo con el apoyo, entiendo yo, de lo principal de los poderosos en la Argentina, porque eso no hay que perderlo de vista. Poderoso quiere decir los bancos, los terratenientes, los financistas, los comerciantes, hablo de los grupos exportadores, etcétera. Si todo eso se combinó para que Milei triunfara. Ahora, el proyecto que él dice es volver a esa Argentina de la que hablamos, la de fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Esa es una Argentina donde los trabajadores no tenían derechos sociales, no había jubilación. Yo lo digo porque mi abuelo nació en 1894. Mi abuelo ya falleció hace mucho tiempo. Y mi abuela, mis dos abuelas, 1900. Es decir, mis abuelos paterno y materno vivieron todo ese periodo. Mi abuelo más porque nació en 1894, así que agarró el principio del siglo XX y agarró las sublevaciones. Mi abuelo fue muy peronista, digo para que todos sepan. Tuvo el 17 de octubre, era muy peronista. Es decir, ¿cómo vivían ellos? Por ejemplo, mi abuela, 2 de sus hermanos murieron de tuberculosis, porque no había atención médica.
De 6 hermanos, 2 murieron de tuberculosis. De 6 hermanos, solo mi abuela estudió. Los otros fueron a trabajar desde niños. Mis tías eran costureras, cosían para una empresa inglesa, una casa inglesa, Harris y Gatti Chávez, y mi tío era carbonero, vendía carbón. ¿Qué comían? Y bueno, un día se podía comer papa, un día se podía comer banana, un día se podía comer un pedazo de pan. Carne, nunca. Es decir, esas eran las condiciones de vida. No había atención médica, no había acceso a la vivienda, la gente vivía sin nada. Mis abuelos vivían en pensiones, lo que eran los conventillos. Eso ahí vivían. No había jubilación, no había vacaciones, no había derechos. Esa era la Argentina. 94% pobre, 6% rico. Bueno, dije lo de las revoluciones, dije lo de las sublevaciones. Eso cambió con grandes luchas del pueblo y la pueblada del 17 de octubre del 45. Vuelvo a la historia de las puebladas en la Argentina. Aquello que pasó en la época de la invasión inglesa, eso que se reprodujo en la revolución de 1890 contra el régimen oligárquico, en 1893, en 1905 y en 1932, donde hay una revolución que no se conoce, que se llama la insurgencia democrática de los coroneles Pomar y Cataño, radicales, contra la dictadura de Uriburu y Justo, va a aflorar el 17 de octubre del 45 con la movilización a Plaza de Mayo. Y acá vuelvo otra vez al vínculo de los militares patriotas y el pueblo, porque esa manifestación se pudo hacer porque un militar patriota, el general Fonseca, dirigía la policía de Buenos Aires y es el que permitió que los obreros entraran a la ciudad de Buenos Aires, a la Plaza de Mayo, porque en ese momento estaba el puente Pueyrredón, es el viejo puente Pueyrredón, y Fonseca dio la orden de que ese puente no se subiera. Eso permitió que los obreros que venían de estas zonas, los obreros modestos, que tanta irritación le produjeron a la oligarquía porque decían que las mujeres venían con las tacuaras y colgaban la punta de los corpiños y las bombachas como bandera. Digo porque todo eso pinta como fuerza. Mi abuelo estuvo ahí, fue uno de los que se lavó las patas en la Plaza de Mayo. Permitió el acceso del gobierno de Perón y la conquista de una cantidad de reivindicaciones por las que el pueblo había luchado desde hacía muchísimos y muchísimos años. Bueno, Milei contradice todo eso. Milei propone una Argentina no preperonista, propone una Argentina pre-irigoyenista, con una inmensa masa pobre y una reducida clase rica. Sin industria, su política de apertura de las importaciones va a la destrucción de la industria nacional y sin defensa nacional. Estas adquisiciones que se han hecho ahora, estos F-16 que ustedes habrán leído que se compraron, los belgas que tienen como 18, 20 años. Dinamarqueses. No, son más viejos todavía, son aviones mucho más viejos. Lo que no dicen es que ahora están haciendo publicidad de que trajeron el primer F-16. En realidad es la carcasa, es lo que se llama prueba terrestre. Ese avión puede llevar mucho tiempo hasta que vuele. Segundo, el problema de la provisión no incluye los armamentos ni la tecnología de vuelo. Eso es otro paquete, porque ahí hay una contradicción con los ingleses que no, por los acuerdos de Madrid 1 y 2, la Argentina no puede adquirir ningún armamento que comprometa el dominio colonial de Malvinas. Y después han hecho supuestamente algunas adquisiciones que son teóricas. Por ejemplo, han presentado una carta de intención sobre un submarino, pero eso estamos hablando. Una carta de intención es solamente tengo la intención de hacer esto, es todo lo que significa. Puede ser una promesa a 10, 15 años que jamás se cumpla. Claro, porque eso tiene una cantidad de requerimientos burocráticos, entre ellos, por ejemplo, ¿y cómo me lo vas a pagar? Ah, bueno, por ejemplo. Sabe Dios. Y en ese marco de cosas que decía que este gobierno reivindica, de ese pasado oligárquico para pocos, ya yendo al plano del futuro, ¿no? De la esperanza, a ver que una especie de defensa que podamos hacer desde los sectores populares para enfrentarnos a ese modelo. Hoy estamos en el 19 de diciembre.
conmemoramos 23 años ya de las jornadas, para una parte del pueblo gloriosas, en donde se marcó un camino, se hicieron pasos en un camino. Y ¿se puede sacar de ahí alguna enseñanza para, en este presente, empezar una defensa de lo nuestro, de nuestra soberanía? Bueno, esta jornada del 19 y 20 de diciembre, lo que se llamó el Argentinazo, se inscribe en esta historia que se remonta allá a 1806-1807, cuando el pueblo se subleva y toma el destino en sus manos, como el 17 de octubre y como otras pobladas, porque no fueron las únicas. Hubo una sucesión de grandes pobladas en las décadas del 60 al 70 y la del 2001, que es la última. Pero a mí me parece que lo primero que hay que decir es que, bien, este es un gobierno que nació con un paro general. Y a partir de poco tiempo de instaurar el gobierno, fueron sucediéndose muchas e importantes luchas. Yo lo comparo siempre con el nacimiento de los grandes ríos. Los grandes ríos no nacen en el tumulto de un caudal gigantesco, nacen de pequeños y a veces invisibles hilos de agua que van recorriendo lo subterráneo y a veces la superficie y se van reuniendo, se van uniendo hasta formar un cauce poderoso que arrasa con todo lo que se le pone frente. La lucha de los pueblos tiene estas características. Si vos pensás en la lucha de la independencia de todas nuestras naciones, estamos hablando de 300 años de lucha. Colón llegó en 1492, pero en 1502 ya se produce la primera rebelión originaria contra los opresores españoles. En 1780 se produce la gigantesca rebelión liderada por Túpac Amaru, que es ahogada en sangre. Túpac Amaru fue descuartizado y quemado y sus cenizas arrojadas en toda América. Pero 20 años, 25, 24 años después se produce la revolución de Haití. Una de las más bellas revoluciones americanas, porque no solo resolvió el problema de la independencia, sino que resolvió el problema de la esclavitud. Fue una revolución de carácter nacional y social. Y además esa pequeña y hermosa isla derrotó a las tres grandes potencias del mundo de entonces, Inglaterra, España y Francia. Y después va a venir la revolución altoperuana, 1809. Y la revolución argentina o de Buenos Aires, 1810, la sucesión de revoluciones en toda América. La guerrilla altoperuana liderada por Padilla y por Juana Zurduy. Es decir, los pueblos van buscando y encontrando los caminos con los cuales avanzar en su lucha por su liberación. Eso va a ocurrir hoy, ocurre hoy cuando vos tenés los paros, tenés las movilizaciones populares, incluso estas conmemoraciones como las que se van a hacer ahora por el 19 y 20 de diciembre, que echaron por la borda, echaron a la basura al gobierno de la Rúa y toda su política, que es esta misma política. Todo eso va acumulándose en la sangre o en la vena de estos pueblos y van encontrando los caminos. Yo, al revés, yo entiendo que el pueblo argentino está encontrando los caminos. Tenemos que tener la habilidad de unir todo lo posible de ser unible en función de los intereses superiores del pueblo y de la nación. Eso implica muchas veces saber buscar esos caminos y esos acuerdos. Hay formas que han ido produciéndose. Por eso dije, si hoy yo tuviera que traducir en términos modernos qué fue la primera junta de gobierno, dije fue una multisectorial. Bueno, eso aflora por todo el país. Son formas que en determinadas condiciones pueden servirle al pueblo para ya no ser espectador, sino pasar a ser el protagonista que tome decisiones en relación al gobierno efectivo de las cosas. Yo no tengo la bola mágica. Si tuviera la bola mágica te diría, mirá, va a ser de esta manera. En ese proceso puede haber elecciones y habrá que ver qué cada uno hace en ese proceso. Pero lo central es que el pueblo va encontrando formas de lucha que dan respuesta en cada momento histórico a sus necesidades.
Por eso es tan útil en conocer estas cuestiones para ver en ese reflejo, a ver estos mismos que enfrentaron a los ingleses eran tan desarropados como los que hoy no tienen que comer. Estos mismos que hicieron la resistencia en La Pampa, que contabas con Filipoc, eran los mismos paisanos que también están acá en las quintas, ¿no? Viviendo la misma vicisitud, sin alimentación, muchas veces sin armas, sin los derechos básicos satisfechos. Para ir cerrando el día de hoy, pues ya estamos sobre la fecha, estamos en conversación con Eduardo Loaldi, él es director de la revista Cuadernos y coordinador del Foro Patriótico Popular, que nos trajo gorras, pecheras, ahora vamos a hablar de los libros que nos trajo, pero bueno, si querías ir cerrando una idea para la columna de hoy y por supuesto la puerta, los micrófonos abiertos. No, primero agradecer, porque estos temas no es común que se conversen y son importantes desde el punto de vista del interés popular, saber qué derechos tiene el pueblo en relación a cómo defenderse y cómo prepararse en la lucha por la independencia. Yo no tengo mucho, no suelo dar consejos ni mucho menos. Yo lo que creo es que si vos me preguntas qué habrán pensado aquellos que lucharon o dieron su vida por la independencia, qué habrán pensado aquellos guerrilleros del Alto Perú con Padilla, teniendo en cuenta que América tuvo dos guerras de la independencia, contra España en los Andes y el Pacífico, y contra los portugueses en el Río de la Plata y el Atlántico con Artigas y el comandante Andresito. ¿Qué habrán pensado todo aquello? Y habrán pensado que valía la pena luchar por cambiar las cosas. Yo creo que eso es así, vale la pena luchar. Puede ser que no nos toque verlo, bueno, estamos viejos algunos más viejos que yo, pero estamos seguros que los que vienen atrás van a recoger esos frutos. Por lo tanto, creo que eso sería lo principal. Vale la pena luchar, hay que encontrar los mejores caminos de la lucha, hay que buscar los caminos de unidad, poner los instrumentos que necesitamos para eso, creo que están en curso. Y yo no solo tengo cariño por el pueblo, porque vos no podés imaginar ninguna defensa nacional si no amás tu pueblo. Primer punto, si vos tenés desprecio por el pueblo, ¿qué vas a defender? Es como, yo creo que una figura señera fue Belgrano. Porque Belgrano era un niño bien, rico, muy rico. Uno de los pocos educados en la Universidad de Salamanca. Belgrano vino a Buenos Aires, de España, y ya cuando viene se inscribe en una logia, que eran los partidos políticos de entonces, llamaban logia, y pasa a trabajar abiertamente para la independencia. Pero siendo un rico, él nunca ejerció como abogado. Eso que decían el doctor Belgrano no es así. El doctor era Moreno. Eran primos además, ¿no? Él era un estadista, era economista, tenía una visión del desarrollo de la industria autónoma, él fue el iniciador de la idea de la marina mercante, bueno, era un estadista. Pero Belgrano se da cuenta que no había manera de hacer la independencia si no era tomando las armas. Y entonces se pone el uniforme, aprende a hacer la guerra, y es el hombre que lideró las dos batallas claves en el territorio que hoy se conoce como la Argentina, la batalla de Tucumán y la batalla de Salta. Murió pobre como una laucha. Es más, cuando murió no tenía ni siquiera para ser enterrado, a tal punto que se lo puso en tierra y para tapar su tumba se usó el mármol de la cómoda de uno de sus muebles. Eso es un modelo de revolucionario, es decir, un hombre que vivió para su pueblo y por su pueblo, y por él dio la vida. Creo que ese es un modelo, por lo menos para muchos de nosotros, inspirador. Hay muchos otros modelos que ustedes podrían citar, y que, por ejemplo, hace muy poquito se homenajeó a Enrique Rusconi, que Horacio estuvo hablando de él, y creo que también es un ejemplo y un modelo. Yo tengo esperanza y confianza en este pueblo, y eso no me lo va a quitar nadie. Y vas a tener en esta radio un difusor de todo ese cariño por el pueblo y esas ideas y toda esta historia. Bueno, te agradecemos, estamos sobre la hora de cierre del programa, le contamos a la audiencia que a lo largo de la transmisión vamos a ir leyendo algunas de las poesías del libro Romance de la Guerra por las Malvinas, escrito por Eduardo Mariano Loaldi, con ilustraciones de Martín Elías Müller,
Y también esto lo vamos a devorar, y acá ya tengo al lado mío a alguien que seguramente lo va a querer. La guerra contra la Triple Alianza, el genocidio del pueblo paraguayo, escrito por Eduardo Mariano Leobaldi, en una generosísima colaboración con esta radio. Bueno, Eduardo, lamentablemente tenemos que llegar hasta acá, pero hablamos mucho. las puertas y los micrófonos, y por supuesto, también cuando quieras, y estamos en comunicación. ¿Alguna otra cosa más que te haya quedado? No, agradecimiento, nada más. Muy agradecidos y muy complacidos de estar con ustedes. Bueno, señores, llegamos hasta acá el día de hoy. Desde abajo ha sido engalanado con la visita de Eduardo Mariano Leobaldi, director de la revista Cuadernos y coordinador del Foro Patriótico Popular.